Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que estés mirando este video. ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de la alimentación pre y post ejercicio y mantención y aumento de masa muscular. Para eso es importante que nos ordenemos un poco en el tiempo. Ya, la actividad deportiva sin duda es lo más importante que deberíamos realizar, sobre todo en la época que estamos pasando hoy en día, que tenemos carencia de actividad deportiva y exceso de sedentarismo. ¿Ya? Así que deberíamos poner harta atención en eso, harto foco en eso, intentar de hacer actividad física en la casa, en familia, hacer o programar actividades deportivas, porque tienes que pensar que nadie está haciendo actividad deportiva. Si estás con teletrabajo, estás 100% en casa, si estás en familia, los niños sin clases también. Entonces es importante la actividad física, número uno. Entonces, para eso vamos a recapitular un poco con las proteínas. Las proteínas son algo súper sencillo, son como al calcio el hueso, las proteínas al músculo. ¿Ya? Las proteínas tienen por finalidad ayudar a nuestros músculos a alimentarse, podríamos decir. ¿Ya? Son la principal fuente de su alimentación para los músculos. ¿Ya? Estamos hablando súper genérico y de entendimiento general, ya no estamos hablando de tecnicismo, es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a hacer ejercicio? Cuando vamos a hacer ejercicio tenemos que comer una fuente inmediata de energía. Ya, acuérdate que los carbohidratos son fuente inmediata de energía. Y en esta situación yo creo que sí que podemos utilizar un carbohidrato de cadena simple, ya, un carbohidrato súper dulce, todo lo que siempre hemos hablado. Yo creo que en esta ocasión sí se puede utilizar. Por ejemplo, un plátano es ideal porque tiene potasio. El potasio ayuda en el fondo a los calambres musculares. Eso harina de otro costal, pero también es importante saberlo para el ejercicio o para la alimentación pre-ejercicio, perdón. Entonces puedes consumir un plátano y de ahí directamente pasar a hacer deporte. Ya ese plátano se va a quemar, es energía inmediata, acuérdate, así que no hay ningún problema en que lo puedas consumir. Error sería hacer actividad física con la guatita vacía, sin desayuno, sería terrible, porque te puedes fatigar, te puedes desmayar, te puedes sentir mal, entonces te pueden dar vómitos, náuseas, cosas que pueden pasar, ¿ya? Alimentación post ejercicio. La alimentación post ejercicio es sumamente importante y es la más importante que vamos a tratar el día de hoy. Cuando tú haces actividad física, haces algo que se llama ruptura de fibras musculares. Así, literalmente, estos son tus músculos y ellos al momento de hacer ejercicio una y otra vez se van haciendo como unas pequeñas fisuras, ¿ya? Así como te estoy dando en el ejemplo. Esas fisuras para repararse requieren proteína, obviamente. Si te dije que el calcio es al hueso, la proteína al músculo, obviamente para repararse tienen que utilizar proteína, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esa proteína también tiene que ser inmediata. Dentro de los 30 minutos finalizada la actividad física, tiene que ser la proteína. O sea, si en el mundo tradicional, podríamos decir, vas al gimnasio, vas, te duchas, te cambias, tú ya en ese tiempo deberías estar 30 minutos después consumiendo proteínas, ¿ya? ¿Qué tipo de proteínas? Y eso es súper interesante. Nuestro cuerpo debería consumir 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿ya? Una persona básica, una persona que camina, que respira, que hace, que trabaja, 1 gramo, no, 1 gramo por kilo de peso. Y eso es de aporte nutricional. ¿Te acuerdas que ayer enseñamos a leer las tablas? Ya, de esas mismas tablas estoy hablando en el fondo. Cuando dice proteína, te está diciendo que ese yogur aporta 9 gramos de proteína, significa que si tú pesas 90 kilos deberías consumir 10 de esos yogures al día. Obviamente estoy dando el ejemplo con una sola cosa, ¿ya? Entonces, seguimos. Existen 2 fuentes de proteínas que son las más importantes. Están las proteínas vegetales y las proteínas de carácter animal.
¿Qué es lo que pasa? Si yo peso 100 kilos y si yo de esos 100 kilos consumo el 100% de proteína animal, o sea, significa trozos de carne, pollo, pavo, pescado, embutidos, queso, lácteos, va a pasar lo siguiente. Efectivamente, y lo puedes escuchar más de una vez, el hígado va a trabajar más de lo que debería trabajar. Los riñones también pueden trabajar más de lo que deberían trabajar. Entonces la gente dice, pero ¿cómo vas a tener una dieta hiperproteica? Eso es malo. Error de las personas que se olvidan de las proteínas de carácter vegetal. Las proteínas de carácter vegetal son la soya, son las lentejas, las legumbres, el tofu, que siempre dan como ejemplo. Son proteínas de origen vegetal. Y estas proteínas tienen que estar complementadas a nuestra alimentación. Si tú el 60% de la alimentación la consumes en carne, el 40% deberías consumirla en proteína vegetal. Y no te olvides que esos, cuando salen en porcentaje, siempre son de carácter diario. O sea, si yo me como en 3 comidas al día, un trozo de carne en una, un trozo de atún en otra, o sea, un tarro de atún en otra, perdón, y 2 vasos de leche en la otra, tengo que consumir en las otras 2 sí o sí legumbres. Hernán, pero qué lata hacer legumbres. Solamente tienes que preguntarte qué recetas puedes hacer con legumbres. No qué lata hacer legumbres, porque generalmente si yo te digo lentejas, se te viene en la cabeza el plato de lentejas. ¿Ya? Si te digo arvejas, se te viene el plato de arvejas. No, hay muchas recetas que son muy ricas, muy entretenidas. Incluso se está experimentando hoy en día con la cocina vegana y también se está experimentando con recetas de carácter dulce, por ejemplo, de garbanzo, con harina de garbanzo. Así que ahí tienes que verlo muy bien las recetas y también seguir en el Instagram de Pepe Grillo Bienestar. Vamos a estar dando recetas de carácter vegetales. Así que es súper importante, chiquillos, acordarse de las proteínas de carácter vegetal. Mantención y aumento de masa muscular. Como te dije, un ser humano común y corriente que respira, camina, habla, usa el teléfono, debería consumir 1 gramo de proteína, de aporte proteico. Ojo, aquí es de aporte proteico por kilo de peso. Ya, hasta ahí estamos bien. Una persona al hacer ejercicio, como te comentaba, debe consumir proteínas post ejercicio. Y esas proteínas que se consumen en los 30 minutos, que se llama ventana metabólica, son absorbidas, como siempre hacemos en el ejercicio. Y al ser absorbidas, se van a los diferentes puntos de donde se hayan producido las rupturas de fibras musculares. De manera sencilla te lo explico así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú quieres y estás decidido en mejorar tu alimentación ya de una manera más seria, que sería en el caso de hacer un deporte, por ejemplo, 3 veces por semana o 2 veces por semana, tienes que hacer aportes nutricionales importantes. Sobre todo, incrementar el consumo de proteínas, como te comentaba. ¿Por qué? Porque el desgaste de tus músculos va a ser un poquito mayor. 2-3 veces por semana ya es un poquito más de lo habitual. Y tienes que pensar que cada vez que tú haces deporte, tienes que pensar que no es la regla general, es la excepción. Tú generalmente estás en reposo o estás en una actividad más tranquila. El hacer deporte es una excepción para tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tu cuerpo literalmente genera por dentro? Por fuera sueltas la endorfina, estás feliz, estás wow, motivado y todo el tema. Pero por dentro genera una situación de estrés. Entonces, como generas esa situación de estrés, tienes que alimentarte diferente luego del ejercicio. Cuando ya estás haciendo deporte, como te digo, nunca tienes que olvidar las proteínas. Y las proteínas tienen que estar presentes en tu alimentación un poquito más. Sobre todo los días que vas a hacer deporte. ¿En qué relación? Me refiero que estos esquemas de alimentación post ejercicio salen de la media diaria de alimentación. O sea, si yo me consumo un plátano y me consumo un tarro de atún post ejercicio, eso no tendría que contarlo dentro de los tiempos. Si cabe en una colación, perfecto, porque de ahí estamos hablando de calorías. ¿Te acuerdas las colaciones que hacemos la 1 y la 2? Perfecto. Pero
si haces deporte a las 5 de la mañana siendo extremo, tienes que utilizar esta alimentación como un extra, ¿ya? Una persona que hace actividad deportiva, como te decía, podría consumir hasta 1,25 gramos de proteína al día, ¿ya? Porque lo va a incrementar. Eso es cuando quieres hacer actividad física un poco más intensa. Para mantención de masa muscular, simplemente un gramo de aporte por día. Y cuando ya quieres realizar un programa personalizado de incremento en masa muscular, o sea, eso significa tener un abdomen plano, ya tener músculos de carácter en el deltoide o todos los músculos que no se puede imaginar, la alimentación también tiene que cambiar, ¿ya? Y por eso hoy en día se ha abierto un mercado muy grande, si te has dado cuenta, de los productos lácteos Protein más, ¿ya? ¿Qué significan esto? Que traen más proteína de lo normal que un producto tradicional. Como te decía, un yogur trae 5, 9 gramos de proteína. Hoy en día en el mercado encontramos yogures con 25 gramos de proteína, 20 gramos de proteína, y todo esto en el fondo responde a una necesidad del mercado de personas tal vez no como tú, como yo, que querramos estar en la casa, preocuparnos de nuestras cosas, ni nada por el estilo, sino que está pensando en un mercado más bien de deportistas o personas que están haciendo deporte para incremento de masa muscular. ¿Ya? Una persona que quiere incrementar la masa muscular debería consumir 2 gramos de aporte proteico por día. Imagínate, yo peso 100 kilos. Hay personas que pesan 100 kilos de músculo, no es tan loco. O sea, tienen que comer 200 gramos de aporte proteico. Imagínate que un yogur tradicional tiene 9 gramos de proteína. O sea, ¿cuántos yogures tendrían que comerse? ¿Ya? Una locura. Entonces nacen estos yogures, como te digo, como los Protein Más, que aportan 20 gramos de proteína en cada porción. O sea, significa que te tienes que comer la misma cantidad que una persona tradicional con sus yogures, ¿te acuerdas? Chiquititos de proteína. Ellos se los consumen en Protein Más, ¿ya? Nuevamente un estado de alerta. Alerta, alerta. No te olvides de las proteínas vegetales. Las proteínas animales son de súper fácil acceso. Vas, compras un yogur, compras una caja de leche, las proteínas que te estoy contando, los batidos nutricionales. La mayoría de los batidos nutricionales son animales. Ojo, también hay ojo, pestaña y ceja. Cuando vayas al gimnasio y te compres de estos tarros, todo el tema, esos son animales la mayoría. Ojo, pestaña y ceja. Entonces, tienes que preocuparte mucho de eso. Y están los batidos nutricionales también de origen vegetal. Y nosotros trabajamos con batidos nutricionales de origen vegetal de extracto de soya y sabemos un poco del tema. O sea, tienes que tener mucho cuidado cuando consumes batidos nutricionales para incremento de masa muscular. No es llegar y tomarlo. Ya hoy en día los suplementos alimenticios se han visto mucho como que tú vas al supermercado, compras uno y te lo llevas a la casa. Siempre tienes que hacerte asesorar por un representante de la empresa o por un nutricionista, por un nutriólogo que te enseña cómo tomarlo, ¿ya? Por ejemplo, los de batidos de origen animal, estos grandes, así gigantes, hay muchos que requieren tiempos de ventana. O sea, significa que tú tienes que consumir el batido, después tienes que descansar un poco tu cuerpo, después tienes que volver a consumirlo y así sucesivamente, ¿ya? Hay otros, los cuales son de soya, por ejemplo, el que yo conozco, que no requiere tiempo de ventana, y el aporte proteico es un poquito menos. Entonces de repente hay personas que, acuérdate lo que te acabo de decir, prefieren mientras más proteínas tengan, mucho mejor, pero no ven su origen. Y ya hablamos que tienes que consumir el 60% de tu alimentación en proteína animal y solamente el 40% vegetal. Si quieres hacerlo al revés, mejor, bienvenido al mundo. Pero tienes que ser consciente de que existen ambas proteínas y el equilibrio, recuerda que es el secreto. Así que eso ha sido la cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado la información y nos estamos viendo en una próxima ocasión.